Buen día. ¿Cómo están? Es domingo de mañana, muy temprano. Me levanté temprano porque hoy vamos a ir hasta Maryland, porque vamos a contar un caso desde el lugar de los hechos. Me voy a ir con mis amigas. Este mall es Wheaton, se llama Wheaton, y 2 niñas desaparecieron en este lugar. Entonces es como ver lo que pasó, le da otro toque. Así que nada, voy a tomar un café y me preparo para ir al Wheaton y vamos a empezar a contar esta historia. Espero que les guste. Era el 25 de marzo de 1975 cuando las hermanas Lyon se levantaron, desayunaron huevos con pan tostado, esperando que llegue las 11 de la mañana. Ellas eran Catherine, de 11 años, y Sheila, de 13. A esa hora iban a ir hasta el Wheaton Mall Plaza porque había una serie de eventos para niños por Pascuas. Iban a ir solas, caminando, ya que su casa, ubicada sobre la calle Pliers Mill Road, quedaba a 1.6 kilómetros de distancia, aproximadamente 18 minutos caminando. Vamos a camino al lugar donde ocurrió todo esto. Ya tengo preparado acá los archivos. Como tengo que grabar con mi teléfono, porque no voy a llevar mi cámara profesional, porque creo que no nos permiten grabar ahí, vamos a hacer lo posible. Estoy llevando toda esta documentación que es sobre el caso para no perdernos, para tener toda la información. Y ahora voy a lo de Jesse y vamos a empezar todo este caso. A la vuelta hicieron el mismo camino. Fueron vistas por un vecino, pero nunca llegaron a su casa. La madre les había dicho que tenían que volver para las 4 de la tarde, pero llegó la hora y nunca más fueron vistas. A las 7 de la noche se reportó la desaparición. Pasaron 46 años y hasta el día de hoy no se encontraron los cuerpos de las hermanas. ¿Dónde estás? Acá está la torre. ¿Estás preparada para investigar el caso de las hermanas Lyon? Yes, yo tengo el mapa memorizado. Bueno, acá tengo, mira, yo tengo uno para vos. Oh, thanks. Este no fue un caso común y corriente. Desde la desaparición de las hermanas Lyon se menciona en la zona que fue una historia traumática para todos. Para los años 70, la vida en los suburbios de Estados Unidos era muy tranquila. Era normal que los padres dieran el desayuno a sus hijos y luego los dejaran libres para jugar con sus amigos del barrio sin miedo a que les pase algo. Es más, esa preocupación no existía. Pero este caso fue un cambio social dramático para la época. Las tardes de juegos con amigos se extinguieron y todos empezaron a quedarse en sus casas, a trabar las puertas, a cuidar más a los niños. La palabra secuestro no existía en el vocabulario social de las familias de los suburbios hasta que ocurrió este hecho. Las hermanas Lyon, Catherine y Sheila, nacieron en el estado de Maryland, exactamente en Montgomery County. Su padre, John Lyon, de 35 años, era un conocido presentador radial de la WMAL de la cadena ABC. Un día antes de la desaparición, estaba lloviendo mucho. Era la segunda semana de Pascuas. Los niños estaban de vacaciones. Por culpa de la lluvia, los hermanos Lyon se quedaron en la casa ayudando a su madre con la limpieza, mientras el padre estaba trabajando en los guiones de su programa radial. Los niños estaban emocionados porque al día siguiente iban a ver al conejo de Pascuas en el mall cercano a su casa, llamado en esa época Wheaton Mall Plaza. Cuando amaneció, el padre seguía trabajando. El clima había mejorado, estaba muy soleado, recién había empezado la primavera. A las 10 de la mañana, la madre, Mary Lyon, se estaba levantando.
Sus hijos ya estaban despiertos corriendo por los pasillos de la casa de 2 pisos ubicada en la 3121 de la Players Mill Road de la ciudad de Kensington, en Maryland. El desayuno era huevos con pan tostado, cereales con leche para los menores y café para los adultos. El padre, que estuvo trabajando toda la noche, se estaba acostando cuando todos estaban desayunando. El plan era que una amiga de las niñas, que vivía a tan solo unas casas de ahí, vaya y las acompañe hasta el mall, pero ella no tuvo permiso de sus padres. Entonces, para las 11 de la mañana, las menores fueron caminando solas hasta el Wheaton Mall Plaza. La madre les dijo que mientras estén en el lugar, vayan al Orange Bowl Pizza, una conocida pizzería del mall, y que lleven a la casa una pizza para comer más tarde. Ey, ahora ya está Paul conmigo, nos vamos a tu hogar. A mi casa. Sí, Okay. Estaremos ahí en 20-25 minutos si no hay tráfico. Lo que yo no me acuerdo es en qué año se hizo el cambio del mall. ¿Te acuerdas que para En el 87. En el 87. Sí. La primera expansión se hizo en 1981. Ah, uno, ok. Que incluyó el segundo nivel. O sea, eso quiere decir... Viste, no había segundo nivel Sí. en la época de las nenas. Y en el 87 se hizo la nueva expansión, que prácticamente cambió todo el mall. Entonces nosotros vamos a ir a buscar más o menos los lugares, pero todo va a estar cambiado. Entonces, eso significa que en el primer piso estaba la fuente. Sí, porque tenía solo un piso en esa época. Exacto, entonces nosotros tenemos que ir al primer piso. Obviamente la fuente ya no está más ahí. No, pero puede ser que esté algo marcado ahí en el medio, porque Vamos a ver. exactamente en el medio del mall es donde estaba la ¿Sabes fuente. qué? Demasiado. A ver, viste, acá estamos en la Dennis Road, que es donde está Jime, en esta área. Ok, y acá al llegar al semáforo, al final de la calle, vamos a doblar a la derecha a la Georgia Avenue. Y el primer semáforo principal así grande es la Players Mill Road, que es la calle donde vivían las nenas. Acá está el shopping y las nenas vivían acá en esta esquinita. Más o menos, sí. Esta es Players Mill Road, que es la calle donde vivían las nenas. Y ves que las casas son parecidas a las casas que vimos recién en el barrio donde vive Jime. O sea, esta área Es muy parecida. Sí, en general esta área es bastante parecida. Todos los barrios son parecidos. O sea que estamos acá, estamos en Players Mill Road y estamos Sí. por llegar a la 3121. Este acá era el colegio elemental, o sea, la primaria de la calle, o sea, del barrio donde vivían las hermanas Lyon. Este sí o sí habrá sido el colegio donde las nenas fueron. Sí, porque este colegio ya estaba acá en esa época. Entonces este es el barrio. Ahora vamos a doblar acá en la derecha otra vez a la Players Mill para que puedas ver un poco más lo que es el barrio, ¿verdad? Y vas a ver, mira, hay parque público, o sea, es un barrio de familia y se nota. ¿Ah? Esa no es. En una esquina es 3121. A ver. Sí, 31. Esa es la casa. Esta es la casa. Acá. Esta es la casa. Esa es la casa donde estaban las nenas. O Esta sea, donde es la- vivían las nenas. Voy a... Que está refaccionada. Porque Ah, ¿sí? esta casa se refaccionó después. Esta casa verdecita a Qué la linda derecha, es. Qué linda es. Ok, estamos en la esquina. En esta esquina, las niñas viven sobre esta calle de acá, que se llama Players Mill. Y esta de acá se llama Drum, ¿verdad? Drum Avenue. Y esta es la calle que ellas caminaron desde su casa, que estamos a una cuadra de su casa, en la esquina, que les mostré recién. Y acá ellas caminaron, y este caminito de acá lleva hasta el mall donde ellas fueron vistas, y ahí fue el evento de Pascuas que ellas se fueron en esa mañana del 25 de marzo de 1975. Y acá a la izquierda te das cuenta que estas casas son más nuevas. O sea, O el sea que camino. probablemente para ir al shopping ellas hicieron este camino o hay otro. No, Este camino Nosotros suponemos que fue este camino porque es el más rápido. el más rápido, también dijeron cuánta distancia ellas estaban de la casa al shopping. Bueno. Y tercero,
que fue lo que así con Paul dijimos contundente tiene que ser el camino, porque por las calles que dijeron donde la última vez que se le vio a las nenas. Este lugar es súper tranquilo, mira, es súper residencial, hay miles de familias. Esta es la calle que ellas tomaron y acá en el mapa, en Google Maps que van a ver en pantalla, van a ver que acá los autos ya no pueden cruzar. Entonces ellas tuvieron que haber cruzado este caminito, que es bastante chico, es bastante corto, pero que ningún auto puede pasar. Y yo pensaba que acá a ellas les secuestraron, pero como ven hay muchas casas. Entonces creo que sería como difícil de que a ellas les hayan secuestrado exactamente en este lugar, porque hasta la fecha no se sabe bien dónde fue el lugar donde fueron secuestradas. Ellas estaban solas. El hermano mayor, que también tenía planeado ir, salió de su casa un poco después con unos amigos. Para las 11:20, las hermanas Lyon habían llegado al mall para disfrutar de los eventos de Pascua. Estaba lleno de niños y adultos, la mayoría rodeando la fuente central del Wheaton Mall Plaza. Tell her you care with special gifts of love from the Now Place. Fashions or fragrance, movies or dinner, everything for your With It mom in over 70 people-loving shops at Wheaton Plaza, Georgia Avenue, Veers Mill Road, and University Boulevard, Wheaton, Maryland. It's a whole new shopping scene, Wheaton Plaza. Sheila y Catherine estaban familiarizadas con el Wheaton Plaza, que en la actualidad lleva el nombre de Westfield Wheaton. Ellas solían ir frecuentemente como muchas familias de la zona. Era el centro de entretenimiento de Kensington. Fueron en total 6 personas que declararon haber visto a las menores ese martes dentro del mall. La primera fue la señora Sara Bioska, una costurera retirada que las vio en el local Becker Leather Goods a eso de las 11:45 del mediodía. Las niñas estaban viendo una billetera de cuero. Sara Bioska declaró que escuchó a Sheila decir: "Mira, qué bonita billetera". La segunda persona en verlas fue un joven de 18 años llamado Brian McCabe, quien trabajaba en una tienda de ropa. Él mencionó que solo vio a las niñas entrar por unos segundos a su tienda y luego salieron. El tercer testigo fue Jay, su hermano mayor de 15 años, que mencionó que las vio a eso de la 1 de la tarde en el escenario donde el conejo de Pascuas iba a hacer su aparición. Dijo que al parecer ellas no lo vieron cruzar. Un poco después, un niño de 13 años comentó que las niñas estaban al lado de él en la fila esperando al conejo de Pascuas. Cuando él estaba sentado en el regazo del conejo, escuchó que las niñas le estaban pidiendo regalos al hombre disfrazado. A las 2 de la tarde, otro niño de 13 años declaró que vio a las hermanas Lyon. Ellas estaban con un hombre de pelo largo, con traje marrón y un maletín con un micrófono. Al parecer este hombre estaba grabando en audios a varias personas. El niño dijo que escuchó que el hombre les preguntó a las menores que cuál de las dos estaba interesada en deportes. Poco después, las niñas se alejaron y el hombre caminó en la dirección contraria a las hermanas. Esto tendría que haber sido, este lugar de acá, que ya no existe, tendría que haber sido Eso, la fuente. sí, acá y acá era se le vio a las niñas, en este lugar, en esta zona. Sí. Y el orange, Entonces- vos dijiste el orange bowl estaría hacia allá. Porque a ver qué. Entonces, hacia acá tiene que ser la pizzería. Esta Esto foto. de acá es así. Y hacia acá Entonces estaba ahí la donde está el pizzería. Dream Store a lo mejor. Sí, una de estas fue la pizzería. Hay 2 versiones para el sexto testigo, que fue un vecino que las vio cuando estaban volviendo del centro comercial camino a la casa. La primera versión comenta que el vecino, llamado David Reed, de 12 años, vio a las menores caminando sobre la calle Drum y Faulkner a eso de las 7:30 de la noche.
Pero aunque esta fue la versión inicial dada a la policía según los documentos de la causa, no tenía sentido con la línea de tiempo. Primero porque habían pasado más de 5 horas desde el último testigo que las vio dentro del centro comercial y además que ellas tenían que volver para las 4 de la tarde a su casa. Luego, otra versión surgió por parte del mismo vecino. No sabemos si es que hubo un malentendido en las declaraciones o si los medios se equivocaron. La segunda versión, que fue la oficial más adelante, fue que David Reed vio a las menores sobre la calle Drum, pero cerca de la esquina de Devon, entre las 2:30 y 3 p.m., que sí tenía sentido con la línea de tiempo. Bueno, en esta esquina que estamos viendo ahora, fue el último lugar que una testigo vio a las dos niñas caminando ya de vuelta del mall yéndose a su casa. Eran aproximadamente las 2:30 de la tarde, 3 de la tarde. Ellas venían de este lugar. Esta calle de acá se llama Devon, pero ellas siguieron derecho acá. Fueron hasta allá. Pero esta fue la última vez que las vieron. Y entre esta esquina y hasta el camino de la casa, alguien las secuestró, las raptó. No se sabe exactamente cuál fue el lugar porque no hay más testigos, porque este fue el último lugar que las vieron, pero fue acá, en esta zona. Eso quiere decir que entre las 2:30 y 3 p.m., luego de cruzar esta esquina y antes de llegar al camino peatonal, las niñas tuvieron que haber sido secuestradas. Esas son 3 cuadras de distancia, pocos minutos después del último testigo. ¿A qué hora se les vio las nenas en esa esquina? 2:30 a 3 de la tarde. Mira, y más o menos la misma hora. Mira, qué loco. Estamos casi en la misma hora que pasó. O sea que sería más o menos el mismo ambiente, porque fue en marzo, Sí. más o menos a esta hora. Pero no hay ni un ruido, nada. Sí. Y la gente está toda dentro de su casa, relax. O sea que tuvo que ser tipo de aquí a 2-3 cuadras, que es esa esquina. Y sí, vamos a volver. Que fueron secuestradas. Pero no hubo más testigos, nadie No. vio la van, ni del auto, ni la persona, nada. Lo que yo digo es que alguien de una de las casitas que estaba ahí le vio a las nenas y después ya nada. Sospechoso número 1. El hombre del micrófono. A medida que la investigación avanzaba, la policía empezó a encontrar sospechosos. Como las evidencias físicas eran nulas, solo quedaba indagar en 2 aspectos: lo que decían los testigos e investigar a criminales de la zona. Así, se encontraron con algunos de mayor relevancia. El primero fue el hombre mencionado por testigos grabando a gente dentro del Wheaton Plaza. Este hombre de cabello largo y negro, vestido de traje y con un maletín que tenía un micrófono. Cuando la noticia salió en los medios, más personas llamaron a notificar que vieron a este hombre. Supuestamente estaba alrededor de niños mostrando cómo funcionaba su grabadora, que para ese año era una innovación. Muchos niños se vieron atraídos por este dispositivo. La policía hizo un retrato hablado que luego lo publicó en medios. 2 semanas después surgió un testigo clave. Este hombre, el llamado Lloyd Welch, había mencionado, luego de ver el retrato hablado en los medios, que vio al mismo hombre de la grabadora en el mall en el día de la desaparición. Según él, vio que una persona metió a 2 niñas parecidas a las hermanas Lyon dentro de una van y se fue del lugar. La policía tomó en serio esta denuncia, pero al final no llegó a nada. Sospechoso número 2. Raymond Rudolph Mileski. En 1977, 2 años después de las desapariciones de las hermanas Lyon, un hombre llamado Raymond Rudolph Mileski había sido condenado por asesinar a su familia. Antes de que su juicio inicie, este hombre confesó saber quién estaba involucrado en la desaparición de las niñas. A cambio de esta información, él pidió negociar su condena. Él quería señalar al responsable a cambio de menos años en prisión.
La policía pensó que podría ser cierto e inclusive que él podría haber estado involucrado, pero luego de registrar su propiedad no encontraron nada que indique que lo que él estaba diciendo sea real, así que lo ignoraron. Lo condenaron a 40 años en prisión por matar a su esposa e hijo. Sospechoso número 3. El abusador de Silver Spring. Por años no se tuvo más sospechosos, hasta que en 1987 un hombre llamado Fred Howard Coffey había sido encontrado culpable por el secuestro y asesinato de una menor de edad en Carolina del Norte. El tema fue que al registrar su historial encontraron que Fred vivía en Silver Spring en el año 1975, a pocos minutos de donde ocurrió la desaparición de las hermanas. A pesar de que había razones de tenerlo como sospechoso, no se encontraron pruebas en su contra, entonces fue descartado en pocos meses. Sospechoso número 4. El asesino en serie vampiro. Otro sospechoso fue John Brennan Crutchley, conocido como el asesino en serie vampiro. Este tipo fue conocido como el asesino serial vampiro porque él le secuestraba a chicas, les ataba en su countertop en la cocina y les ponía agujas y le sacaba la sangre. Y él les desangraba. Ay, qué asco. Y él tomaba la sangre. Este país está lleno de locos, sorry gente, pero oh my god. Y él fue sospechoso porque él vivía en Virginia en la época que el tipo secuestraba mujeres. Y este que fue condenado por el supuesto hecho, dice que él le trató de decir a la policía que fue otra persona. Para el año 2013, 38 años habían pasado desde la desaparición de las hermanas Lyon. Un investigador llamado Chris Holmrock reabrió el caso. Él estaba seguro de que Mileski, uno de los sospechosos de esa época, estaba involucrado o que inclusive fue el secuestrador. Mientras intentaba probar esta teoría, se encontró con una transcripción de 18 páginas realizadas en abril de 1975 que trataba sobre la declaración de uno de los testigos. Era ese mismo testigo de nombre Lloyd Lee Welch que se acercó a la comisaría 2 semanas después de la desaparición para decir que vio cómo secuestraban a las hermanas Lyon. Esto le llamó la atención y decidió indagar un poco más. En 1975, la policía había descartado el testimonio de Lloyd Welch porque creían que simplemente quería cobrar la recompensa, ya que sus declaraciones no concordaban con la línea de tiempo. Según él, vio al secuestrador llevando a las niñas en una van blanca fuera del mall Wheaton Plaza. Pero, según testigos creíbles, las hermanas fueron vistas por última vez a eso de las 3 de la tarde camino a su casa. Al final de estas 18 páginas, él mencionaba algo interesante, que el hombre que vio secuestrando a las menores era Rengo. Este era un dato que la policía no publicó en los medios, sino que personas que realmente vieron a este hombre de pelo largo habían mencionado constantemente en sus declaraciones. Entonces, ¿por qué descartaron a Welch como testigo, siendo que dio un dato relevante en esa época? Probablemente porque Welch era drogadicto y alcohólico. Esto pudo ser razón suficiente para descartarlo como testigo creíble. Pero para el detective Holmrock, ese dato que dio sobre el Rengo era suficiente para entrevistarlo nuevamente y ver si quizás podían vincular finalmente a Mileski con el caso. Al buscar su expediente se enteró que Lloyd Welch estaba cumpliendo una condena de 33 años en Delaware por abuso a una menor. Ahí fue cuando el detective pensó que quizás Welch no solo fue un testigo, sino que daba la posibilidad de que haya sido un cómplice. Además, él se parecía mucho a la persona descrita por el retrato hablado. Holmrock y otro detective de apellido Davis decidieron viajar hasta Delaware para entrevistarlo. Welch habló sin tapujos. En la primera entrevista dijo que él no tenía nada que ver, pero que sí vio el hecho. Le preguntaron por Mileski y él declaró que creía que Mileski fue el culpable. Los detectives le preguntaron, ¿qué crees que Mileski hizo con las niñas? A lo que él respondió,
seguro que las secuestró, abusó, asesinó y luego quemó sus cuerpos. Esto llamó la atención a los investigadores porque nadie nunca antes en todos estos años había mencionado algo referente a quemar los cuerpos. Para ellos, esto sonaba a una confesión por error. Los investigadores entrevistaron a sus familiares, quienes declararon que en la semana luego de la desaparición, Welch había llegado a la casa de Thaxton, Virginia, con 2 bolsos militares que olían a carne podrida. Él les había dicho que era carne de res que se había pasado y pidió a un primo que le ayude a tirarlos a una fogata. Hay que tomar en cuenta que esa propiedad quedaba en un lugar llamado las Montañas Taylor. Entonces, quemar algo no era extraño porque no iba a llamar la atención. Luego de allanar la casa de la familia en Hyattsville, donde él vivía en el sótano en los 70, y la propiedad de Thaxton en Virginia, encontraron 2 evidencias. Primero, en la casa de Hyattsville hicieron pruebas de luminol y se encontraron con rastros que daban a entender que en ese sótano hubo una masacre. Luego, en la propiedad de la montaña encontraron un diente que parecía ser de una de las hermanas. Lo malo fue que los rastros de sangre eran tan viejos, habían pasado casi 40 años, que no pudieron encontrar ADN de las menores. Por otra parte, el diente encontrado en las montañas se había perdido antes de que se pueda hacer la prueba de ADN. Nadie en la policía hasta la fecha pudo explicar qué pasó con ese diente, que podría haber resuelto el caso. Estas fotos que ven ahora son de lo que las autoridades creen fue la escena del crimen, la casa de Hyattsville, la entrada al sótano y el sótano donde las autoridades creen que las menores estuvieron con vida por un tiempo, probablemente drogadas, hasta que Welch decidió asesinarlas. Las dejó en ese sótano por unas semanas hasta que el olor era insoportable y ahí fue cuando llevó los cuerpos y los quemó en Virginia. Hay casos que no tienen motivo. Welch era maligno, sin empatía. No hay otra explicación. A pesar de que él seguía negando todo, aún teniendo todas estas evidencias, el caso era tan sólido como para llegar a una condena de muerte. Pero Welch no quería morir, entonces se declaró culpable por el secuestro y el asesinato de las hermanas Lyon. Fue condenado a 48 años sin posibilidad de libertad condicional, lo que quiere decir que posiblemente morirá en la cárcel, ya que esta condena llegó cuando él tenía 60 años. Este caso me deja con un sabor agridulce. Se consiguió una condena, aunque haya sido baja, pero por lo menos se aseguró que Lloyd Welch no saldrá jamás de prisión. Por otra parte, me pregunto si hay otros involucrados. Por mucho tiempo, las autoridades analizaron la posibilidad de que hayan sido 2 personas, porque fueron secuestradas de manera muy rápida, casi en segundos, y hacerlo con 2 niñas de 11 y 13 años es complicado. Capaz la policía tenía razón y alguien que estuvo involucrado sigue libre. Y así llego a esta pregunta. ¿Fue Lloyd Welch el hombre grabando con el maletín o fue esa persona su cómplice?